Gracias por uniros a una nueva webinar. En este caso la hemos titulado Cómo generar confianza en los negocios basados en proyectos. Mi nombre es Ignacio Graigorta, trabajo en Induin. Deciros que bueno, que comenzamos ahora y que esta webinar durará aproximadamente una hora. Es que se está grabando, que se colgará en la web de Induin la semana que viene. Tenéis, tenéis una forma de, digamos, de preguntar o de dar vuestra opinión, tanto en el chat como en preguntas y respuestas. Y bueno, si tenéis cualquier sugerencia o queréis contactar con alguno de los ponentes de esta sesión, pues nos mandáis un correo y se pondrán en contacto con vosotros, ¿eh? Así que nada más. Quería solicitaros a vosotros, a Mercé, a Héctor y a Felipe, que os agradecemos de antemano que nos ayudéis una vez más en esta webinar, a ver si os podéis presentar y luego ya entramos en materia. ¿Qué os parece bien? ¿Qué hacéis? ¿Quiénes sois? ¿Qué hacéis? ¿Qué hace vuestra empresa? Mercé, Bueno, pues sí, empiezo yo, soy Mercé, Merce, Mercé. Merce como diminutivo de Mercedes. Vale, y bueno, soy Merce Fernández, llevo más de 20 años trabajando en departamento de compras, específicamente en subcontrataciones la gran mayoría del tiempo. Desarrollé la gran mayoría de mi bagaje profesional en IDESA, dedicada a la fabricación de bienes de equipo. Y desde febrero estoy trabajando en Davico Airport Solutions, que bueno, pues nos dedicamos a la fabricación de elementos aeroportuarios. Soy la responsable de poner en marcha, arrancar con la fabricación de los PCA y las pasarelas. Muy Y bien, bueno, creo que... muy bien, muchas gracias, Mercé. Héctor, que tú has repetido Pues, ya. buenos días a todos. Bueno, pues soy el director de compras de Tamo y Servicios Industriales. ¿eh? Voy a un poquito o sea, dar el preámbulo de lo que es Tamoy en estos momentos para que la gente pueda entender lo que hace la empresa. Tamoy, históricamente, que se le conoce desde hace ya 64 años, es una empresa que ha, digamos, crecido notablemente hasta conformar lo que es hoy el Grupo Tamoin. Entonces, el Grupo Tamoin está conformado por diferentes sociedades que cada una tiene, digamos, una exclusividad determinada en tipos de producto en el mercado. Entonces, la parte que llevo yo concretamente es la parte de servicios industriales, que es la que engloba todo el desarrollo de ingeniería de mantenimiento, ingeniería de servicios industriales propiamente dicha, montajes industriales e ingeniería llave en mano. Luego hay otras sociedades del grupo, como son Tecnes, que se dedica al tema de suministro y alquiler de andamios y facilities de obra. Hay otra empresa que se llama Norton, que se dedica a la edificación de edificios industriales, naves industriales y demás. Y está Matra, que es otra empresa que se dedica fundamentalmente a lo que es eh, mantenimiento y recuperación de pabellones industriales. Entonces, todo esto tiene una sinergia en sí misma que genera, en función de la tipicidad de las compras de cada sociedad, pues un gran grupo, ¿no? Entonces, en la parte que a mí me toca, que es todo lo que es ingeniería mecánica, eléctrica y de mantenimiento, pasa por la parte de servicios industriales. Y como director de compras, pues llevo en la empresa aproximadamente 9 años y anteriormente, pues me he dedicado prácticamente toda la vida. Aquí tengo un colega de la histórica que es Felipe, que desde los años finales de los 90, inicios de los 80, pasé de ser un director de proyecto a ser un director de compras de una empresa, ¿no? Y he estado prácticamente 25 años dedicado a lo que es el desarrollo de compras llaves en mano. ¿eh? Todo lo que es el aprovisionamiento absoluto y total de instalaciones energéticas, plantas industriales de oil and gas, y también, ya no la toco, pero sí que he estado incursionando también en la parte de energías renovables. Ya está ahí. Luego, Muy bien. ¿eh? Gracias, Héctor. De nada. ¿Y Felipe? Hola, buenos días. Sí, bueno, yo me dedico al área de las compras fundamentalmente como consultor. Históricamente, pues bueno, llevo del orden de 40 años en el mundo de las compras.
en la fabricación de bienes de equipo y en la construcción de plantas industriales, tanto del sector energético como del oil and gas. Hace 10 años me puse por mi cuenta como consultor y me dedico a ayudar a las empresas en áreas de compras, dependiendo de lo que vayan necesitando. Hay empresas que necesitan la compra o la búsqueda de proveedores en diferentes mercados internacionales para sus productos principales. Hay empresas que necesitan una evaluación de costes para ver dónde pueden implementar mejoras o incluso implementación de proyectos. Así es un poco a lo que me estoy dedicando desde entonces. La verdad es que he tenido mucha suerte. Con Héctor tuve la suerte de trabajar cuando estuvimos en Mecánica La Peña e hicimos unos proyectos muy majos y desde que estoy trabajando para las distintas empresas, pues además de colaborar, tengo la suerte de aprender y aprender mucho con ellas. Entonces, la verdad es que estoy contento en lo que estoy haciendo. Pues muchas gracias. Mirar, nosotros tenemos un pequeño guión de preguntas, pero de verdad, po- vosotros desarrollar por donde creéis más conveniente. Yo sí querría haceros una primera pregunta y es, ¿por qué es tan complejo el negocio de los proyectos? ¿Por qué creéis que es tan complejo el negocio de los proyectos? No sé si tenéis alguna respuesta para esto. Frente digamos, al seriado, frente al flujo continuo, ¿no? de materiales y a la certidumbre más o menos en otros negocios. ¿Quién arranca? ¿Quién? Venga, arranca Héctor. Pues yo tengo una respuesta, es la mía, eso vaya por delante, pero es muy simple. O sea, en el mundo que a mí me ha tocado vivir a nivel profesional, un proyecto es una empresa, Ujú. ¿eh? Entonces, es un negocio que parte, digamos, de un presupuesto, de realizar una serie de aprovisionamientos, de realizar una ejecución de ese proyecto, que es la construcción, luego la puesta en marcha y luego digamos, la atención de la garantía, ¿no? Es decir, que es una empresa que tiene hasta una vida útil totalmente marcada en el tiempo y con una cuenta de resultados, porque el proyecto precisamente es la empresa que tiene que dejar un beneficio y una plusvalía para quien la ejecuta y quien la promueve. Entonces, para mí, un proyecto es una empresa, entre paréntesis, dentro de un negocio en sí mismo. Esa es mi respuesta. A ver, Bueno, Merce. Bueno, pues yo la verdad que me gusta la definición de Héctor y es lo que yo digo, un proyecto al final, trabajar en proyectos es trabajar, hacer la sastrería, ¿no? Un traje a medida. No, lo desarrollas desde el principio hasta el final y hay muchas posibilidades de que no se vuelva a repetir. Entonces, pues todo es nuevo, tienes que buscar pues todos los productos, las subcontrataciones, materiales, alternativas. Y bueno, de ahí tiene la dificultad. Tienes, obviamente, de un proyecto llevas el aprendizaje para los siguientes, pero bueno, siempre tiene, la gran mayoría del desarrollo pues es nuevo y esa es la distinción que tiene frente a los trabajos en, en continuo, ¿no? Uh De -huh. repetición. sí, la Muy verdad es que bien. estoy de acuerdo con vosotros, pero yo lo añado algo más. Es complejo, es diferente porque no hay ningún proyecto igual y en el camino te vas a encontrar con muchas cosas que nunca has visto previamente, con lo cual las tienes que desarrollar para llevar a buen término el proyecto. Cuando el proyecto depende fundamentalmente de un plazo y de un precio, se convierte en más complejo todavía. Y Uh la -huh. tensión es lo que se vive desde su inicio hasta el fin, teniendo en cuenta que la parte de su contratación, en la mayor parte de los casos, es responsable del 80% del presupuesto y que ese 80% del presupuesto es su contratación o compra, ya sea de tecnología, ya sea de personal, ya sea de lo que queramos, desde obra civil hasta lo que es la puesta en marcha de la parte mecánica y la parte de control de lo que es la planta o los equipos que se vayan a montar, ¿no? Entonces, es, es bastante complejo, Los ingredientes que hay que añadir al caldo son bastantes. importantes. Y no hay que Bastantes. olvidar que estos proyectos han entrado, aparte de cada vez en más complejidad, han entrado también dentro de una globalización en la que determinados mercados
de determinados mercados, podemos ir a terceros países, han entrado con mucha fuerza en el desarrollo de esos proyectos, con unos precios muy competitivos y hay que luchar con ello. Ujú. Pues no es un tema fácil y creo que cuando hablamos de proyectos cada vez hay menos empresas que se dedican al mundo de los proyectos. Así es. Muy bien. En esta línea un poco de negocio, antes de entrar en temas muy concretos, ¿qué importancia tiene que tengáis vosotros eso, visión de negocio, que tengáis estrategia a la hora de estar pensando en alianza? Yo creo que es mucha. Nosotros lo primero que tenemos que saber dentro del proyecto es qué posición tenemos. Y solamente a partir de nuestra posición y tenerla bien clara empezamos a funcionar y establecemos estrategias. En un proyecto hay que mirar cuáles son los objetivos principales, cuáles son tus fortalezas y dónde dependes de otros. Si son en temas tecnológicos, si aportas tú la tecnología, si tienes que depender de otros para la tecnología, si hay equipos que solamente te los puede vender un único proveedor. Más recientemente lo tendrá, Héctor, lo verás mucho más reciente, ¿no? Yo creo que lo más importante es saber cuál es tu posición dentro del proyecto y a partir de ahí empezar a trabajar. Aquí, bueno, pues evidentemente hay que integrar una serie de factores porque compras es un eje fundamental en cualquier tipo de proyecto, eso nadie duda de ello, ¿no? Pero como eje en el que gira una serie de, digamos, de elementos de gestión importante que están vinculados a una planificación y a la ejecución en sí misma, desde la posición que tú apuntas, Felipe, que bien sea, o sea, incluso hablando ya de escalones de contratación, porque te Ujú. puede tocar en un proyecto que tu postura sea la de un promotor, Por ejemplo. o te puede costar, o te puede ejercer la función de un contratista principal, o una subcontrata, incluso ya en nivel 2 de subcontrataciones, con un cierto grado de relevancia en materia de alcance. Porque, ¿qué pasa? El llave en mano cada vez tiende, o sea, la tendencia a nivel de mercado en estos momentos, por lo menos en el sector en el que me tengo que mover yo, antes, hace 15, 20 años, los EPCs o proyectos llaves en mano eran un todo. Eran un todo, eran totalmente farragosos, eran enormes, requerían de una cantidad de recursos que al final eso es como un elefante para echarlo a andar, ¿no? Ujú. Entonces, la tendencia del mercado en ese sentido no quiere decir que haya perdido complejidad, sino que lo que se ha hecho es parcializar los paquetes de lo que es el llave en mano, ¿no? El proyecto, que siguen teniendo su complejidad, evidentemente, pero a partir de la postura y el papel que te toca desempeñar a la hora de desarrollar el proyecto. ¿Qué ingredientes tenemos que meter a esa ecuación? Pues evidentemente la labor comercial, que es quien mantiene, digamos, desde la dirección la relación directa con el cliente y es el que tiene que velar porque la satisfacción del cliente se mantenga en los niveles óptimos, no voy a decir ideales, pero por lo menos óptimos. Luego hay una parte de control de gestión económica que es fundamental, porque hay un plazo de entrega, como tú bien apuntas, que cumplir y ese plan de entregas, de planificación, va asociado a unas entregas que requieren también de un esquema financiero para poder balancear ingresos con salidas, ¿eh? Y al mismo tiempo hay una serie de suministros que tú tienes que ser capaz de detectar desde la planificación cuáles son los que te condicionan realmente al cumplimiento del plazo global del proyecto. Ujú. Incluso no siendo el suministro principal, porque yo me he encontrado proyectos por ahí que, por ejemplo, una planta de cogeneración que puede tener asociado un equipo principal, como puede ser una turbina de gas, una turbina de vapor, un motor, y sin embargo no es el que está condicionando el plazo. Ujú. ¿eh? Aquí entra incluso el plazo con temas, y cada vez más, temas de licencias, temas de permisología, que la globalización ha burocratizado, yo te diría que a un nivel que no se puede obviar, que hay que trabajar con esos inputs dentro del desarrollo de los proyectos, porque si no, no te voy a decir que estás condenado al fracaso, pero sí puedes rayar casi el incumplimiento a satisfacción del cliente, ¿no? Ujú. Entonces, eh,
hay que planificar, hay que coordinarse, hay que tener un control económico muy exhaustivo, ¿eh? Hay que trabajar sobre valores objetivos de proyecto, ya ni tan siquiera el presupuesto, sino valores objetivos, que es el valor con el cual compras se siente con la confianza de poder aportar valor económico al proyecto. Quiere decir, estamos hablando un 2 un 3% por debajo de lo que puede ser un valor de presupuesto, no de venta, y lo apunto, porque la venta siempre va a tener un margen, pero es la garantía de generar un colchón económico en el desarrollo de un proyecto que sea capaz no solamente de aportar beneficios, sino capaz como colchón, de que haya un cierto descanso, para poder asumir cualquier tipo de imprevisto que casi siempre ocurre, dado los problemas que tenemos hoy a nivel global con la geopolítica, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que ir siempre, 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 siempre teniendo una reserva digamos, en el costal, ¿no? Con el Ujú, objetivo de poder salir adelante. ujú. ¿Eh? Sí. Bueno, yo ya después de lo que dijo Héctor, yo creo que ya lo dijo todo, ¿no? Pero yo sí quiero resaltar la importancia para mí de estar desde la reunión de lanzamiento del proyecto, tener muy claros cuáles son esas compras complicadas por plazo, como bien dices, o por licencias, o por el motivo que sea, porque es muy Ujú. cierto lo que lo comparto contigo, lo que comentas de que no siempre lo que tiene un coste más elevado es lo más estratégico. Exacto. Muchas veces un coste elevado es la materia prima y es fácil de De conseguir y hay utilizar. un elemento crítico que por lo que fuera fuese, porque venga de Estados Unidos, porque tengas que conseguir que te lo vendan, porque tiene unas licencias, por lo que fuera fuese, se puede volver muy complicado el conseguirlo y te puede llevar abajo el proyecto Ujú. si no Ujú. llega en plazo. Entonces es muy importante detectar esos elementos desde la misma reunión de lanzamiento, desde el principio, y Sí, sí. tenerlos muy controlados. Sí, sí. Y apuntar, Merche, a lo que comentas, que hay elementos que, digamos, en el tiempo te pueden, digamos, a nivel de aprovisionamientos y subcontrataciones, incluso minarte parte del periodo de garantía que tú tienes de manera global en el proyecto, y hay suministros que durante el transcurso de la garantía del resultado final del proyecto te quedas sin ella, a, cuen- ¿Es a cuen- verdad? Es a- verdad. a cuenta de todos estos fenómenos. Sí, sí, ¿Eh? ¿Eh? Y puede pasar, entonces, puede y pasar. entonces ahí tienes que ser, hay que ser muy, o sea, suspicaz de detectar cuál es el suministro a su contrata que se puede quedar, o sea, que se le venza la garantía antes del Antes de la tuya. compromiso de garante que tengas tú de cara al cliente final. Sí. Porque eso es, primero, tener estrategia de gestión a la hora de contratar, y segundo, meter inputs a la relación contractual de manera que tú, de alguna manera, estés cubierto con las reclamaciones que tengas que afrontar, ¿no? Durante el periodo de garantía. Ujú. Una buena Ahí, planificación, eso. sí. Ahí lo que estás haciendo es, de alguna forma, mantener tu garantía con la garantía de los proveedores. De los proveedores, Si la efectivamente. tuya es de un año, tienes que asegurarte que ellos llegan hasta el final en ese periodo de garantía. Exacto. Eso es. Sí, sí. Y Al eso final es coste económico también a veces. los conviertes en socios en ese caso, pero no son No socios. te queda otra. Simplemente tienen la responsabilidad de cumplir ese periodo de garantía en sus equipos, ¿no? No, no te queda otra. Efectivamente. Oye, yendo todavía, estando un poquito en la parte de visión de negocio, eh, ¿qué papel juega el tener bien identificado la ventaja competitiva que nos hace diferentes a los demás? Es decir, en vuestras empresas, ¿sois conscientes de por qué estáis y por qué el cliente quiere estar con vosotros? O sea, ¿se hace esta reflexión o simplemente vamos, digamos, no tenemos en cuenta esto y vamos a la estela de qué nos pide el cliente? O sea, es decir, hacemos lo que sabemos hacer bien, lo que nos diferencia, o hacemos lo que nos pide el cliente y por eso puede ser que nos descoloque un poco o perdamos un poco lo que somos, en nuestro know-how. No sé si me entendéis con la pregunta. Perfectamente, pero me reservo, o sea, siempre arranco hablando yo, me reservo para el final en esta ronda. Todo depende, Ignacio. Si lo que están proponiendo es una solución y tu venta es una solución, lo que puedes estar ofertando como a tu cliente
puede ser algo distinto a lo de los demás y entonces ahí estás haciéndole al cliente ver que estás ofreciendo un valor. Ahora, si el alcance del suministro está perfectamente establecido por parte del cliente y todos nos vamos a algo, la construcción de una planta en las condiciones que sea o de un equipo, me da exactamente lo mismo, ahí estamos hablando de otra compra diferente donde todos aportamos lo mismo, con lo cual es precio puro y duro. Y cuando es precio puro y duro, eso es una locura. Eso es automáticamente tensión desde el primer momento. Si ofreces una solución y tu solución es mejor que la de los demás, ya sea vía procesos de ingeniería, vía maquinaria o elementos, puede ser, pues no sé, en las plantas nosotros teníamos el control, por una parte alguien hacía la caldera, el otro hacía la turbina y el resto, el balance of the plant, lo hacía, en aquellos tiempos lo hacíamos nosotros, por ejemplo. Si lo que hacíamos era simplemente el balance of the plan y no aportábamos una solución, íbamos a precio. Y si íbamos a precio, a partir de ahí es luchar, no hay valor que valga. Yo no sé si vosotros, Héctor, lo percibís así, ¿no? Y un poquito más, porque precisamente me quería reservar para el final, porque antes quería escuchar la Merche, No, porque a A lo que ver, tú acabas si de quieres hablo, apuntar, sí. yo le voy a meter un ingrediente más, que es es la parte que me que te identifica a mí toca. el nivel de exclusividad que pueda tener, ¿no? Claro, efectivamente. Y bueno, yo si queréis, para dejar a Héctor para el final, os pongo mi punto de vista y es un poco, bueno, pues lo que estás diciendo, depende del proyecto ya desde comercial, cuando tu cliente te pide algo que lo tiene clarísimo o cuando te llega con un boceto y eres tú el que tienes Eso es. que desarrollar ese proyecto, pues ahí es donde tienes mucho que aportar, obviamente, ¿no? Ujú, Pues donde puedes aportar tu conocimiento, tus alternativas. Cuando es a precio, pues es complicado lo que decís. Hay mucha sí, sí, competencia, ¿no? Y mucha sí, sí, sí. globalización y es complicado. Pero bueno, también es verdad que muchas veces el aportar en esos proyectos que parten de un boceto te hace ganar fuerza para esos proyectos que van a precio, ¿no? Ujú. Si el cliente confía en ti y sabe que vas a cumplir con su objetivo, ¿no? Ujú, ujú. Bueno, pues entonces lo que quiero aportar yo en esta ronda es que, por ejemplo, eso es como preguntarte a ti mismo, ¿soy bueno en el mercado? ¿Qué me distingue? ¿Eh? ¿Qué me hace diferente a los demás para yo mantener cierta preponderancia en el desarrollo de mi producto, ¿no? Entonces, no se puede uno olvidar nunca del core del negocio, entender el negocio y a partir de ahí ver qué es lo que tengo que apuntarme como deberes para poder diferenciarme del resto. Por ejemplo, yo trabajo en una empresa fundamentalmente dedicada a servicios, de hecho su nombre lo indica, servicios industriales. Entonces, ¿qué ingredientes ha metido Tamuen a la ecuación? Y creo que nos distingue y por eso hemos generado un marco de confianza de cara a los clientes muy importante, es la agilidad en la gestión y la capacidad de reacción. Entonces, tú puedes tener todo planificado, tú puedes tener el plan de compras perfectamente estructurado, tú puedes tener un personal, un equipo, digamos, de activación de proveedores totalmente estructurado para que hagan un seguimiento de cómo va la marcha de los suministros, ¿eh? Y el control del cumplimiento de llegadas, salidas, embarques, logístico y demás, ¿eh? Lo que es el desarrollo de la obra en sí mismo, la incorporación de las subcontratas, fíjate cuántas cosas estoy diciendo, ¿eh? Todo eso lo vas metiendo, lo vas metiendo, lo vas metiendo, pero, pero no podemos olvidar que hay una línea única de conducción, que se llama el desarrollo de toda esa ingeniería, que requiere de es como una máquina que no se puede gripar en ningún momento. Y entonces esa máquina que no se puede gripar en ningún momento, hay que primero tenerla totalmente óptima. Y segunda, qué capacidad de responder ante un ruido en el sistema, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y entonces yo creo que la empresa nuestra ha sido capaz de
acomodarse en los nuevos tiempos a tener esa capacidad de reacción. O sea, cuando hay que conseguir un material X en prácticamente 24 horas y tener una red de proveedores que sean capaces de satisfacer tu demanda en ese momento, eso es fundamental. Entonces, yo creo que el ingrediente de resolución de urgencias en el desarrollo de un proyecto ante determinados imprevistos que puedan ocurrir, yo creo que en estos momentos es un ingrediente fundamental. ¿Eh? Ujú. Y luego la estructura de gestión. Y a mí me ha tocado, y lo agradezco, que, por ejemplo, clientes potentes en el mercado, como puede ser Repsol, Iberdrola, etcétera, etcétera, hay determinadas actividades de compras que directamente nos las trasladan a nosotros, precisamente porque el engranaje o la maquinaria nuestra de gestión es mucho más ágil, más eficaz que la que puedan tener ellos con las organizaciones y los organigramas tan grandes que tienen a la hora de autorizar una compra, lanzar una petición de oferta, cerrar un pedido, adjudicar y tener, digamos, el suministro en el tiempo óptimo. Entonces, automáticamente te lo trasladan por la eficacia que tienes en ese momento en la Pero, gestión, por la pero, dimensión del negocio. sí, pero preguntaros, ¿es suficiente eso? Que igual en el negocio de Héctor, pues eso es un valor y el cliente está respondiendo A mí es lo que me a distingue, ¿eh? Eso te lo puedo bien, asegurar. bien. Yo quería preguntaros, sin más a más, sin renunciar a nuestra ventaja competitiva, si el mercado está cambiando y el mercado cada vez va más rápido. No podemos hablar de la velocidad que tenemos ahora con la velocidad que había antes. Sin renunciar a la ventaja competitiva, ir mirando hacia el futuro, ir haciendo otras cosas que, bueno, salir un poco de nuestro entorno cómodo con la gente que tenemos que sabe hacer muy bien las cosas que hace y estar, bueno, que cuando el cliente te pide algo más, que pensemos que eso puede ser una oportunidad. ¿No pensáis que más allá de lo que sabemos hacer, la oportunidad está en lo que el cliente nos pueda ir sugiriendo sus necesidades, que nos las traslada por confianza, no nos las traslada porque estemos ahora realizando ese servicio o fabricando ese producto? ¿No pensáis? O sea, de manera Bueno, concreta te estás refiriendo a lo que sería una oportunidad de negocio, ¿no? Sí, sí, una oportunidad de negocio, una tecnología nueva, asumir más alcance en un proyecto, eh, no sé. Eso siempre va a ser lo que te va a distinguir, ¿no? Un poco el que tiene muy claro lo que quiere y necesita es el que te cuesta más, tienes que ir a precio. El que no sabe hasta dónde va a llegar su alcance es el que te va a hacer distinguirte y que tú le propongas y tengas tu cadena de suministro y tus proveedores que te puedan aportar alternativas para transmitir. Y, bueno, eso es lo que puede llegar Pero, a ser una pero gran merced, oportunidad de a, negocio. a veces el cliente te pide servicio y en el servicio no vemos mucho margen y nos quedamos un poquito más cómodos donde ganamos más, ¿no? Y Bueno, puede ser que si el cliente te está pidiendo más servicio, bueno, al final es más facturación, tengas que asumirlo y tengas que tener más estructura para ofrecerlo. Ahí es un... La estructura no necesariamente la tienes que tener tú, ¿eh? La puedes perfectamente externalizar. Lo que pasa es que hay que saber a quién externalizar. Y a esa es la parte que ahora mismo, dentro de lo que es mi empresa, estamos desarrollando de manera consciente y fehaciente, las dos cosas, ¿no? O sea, ya tenemos perfectamente identificado qué servicios contratables son estratégicos, no los tenemos identificados. Bueno, yo en el preámbulo, antes de tener este encuentro, te lo apuntaba y en función de ello hay el esfuerzo de la empresa va dedicado a desarrollar ¿cómo se llama? La colaboración con esos proveedores y optimizar lo que es la estructura de gestión nuestra. ¿Eh? Y si surge la posibilidad, por apuntarlo como una oportunidad de negocio, de traccionar la actividad a un nuevo tipo de producto o tipología de suministro dentro de tu cartera de productos de venta, lo traccionas. Y si incluso rizamos un poco más el rizo
y seguimos creciendo la bola, pues puede ese colaborador con el que has externalizado determinado servicio que lo conviertas incluso hasta en una posible sociedad dentro de un holding, ¿eh? Porque es importante, ¿eh? Garantizarte ese servicio. Eso supone crecimiento, Ujú. De ¿eh? todos modos, Ignacio, un proyecto, nos estamos basando en proyectos fundamentalmente de temas de plantas industriales y eso, pero también existen proyectos de fabricación de máquinas o Claro, de claro. construcción de máquinas, lo que llamamos los bienes de equipo. En cualquiera de Ujú. los casos, cuando un cliente se dirige a ti o sale al mercado para hacer una compra, lo primero que tiene que tener es el alcance de suministro perfectamente claro y delimitado. Porque como no lo tenga, se va a convertir eso en un problema muy serio para él. Y te lo explico. Cuando tú llegas sacas un proyecto y el alcance de suministro no está claro, lo subcontratas y a lo largo de todo el camino empiezan a haber cambios, eso se convierte en algo complicado de gestionar y que muchas veces lleva a prolongaciones en plazos de entrega y lo que es peor y que más duele siempre, que es a aumentos en los costes. Y en cuanto vamos a aumentos en los costes, hay problemas siempre. Siempre que hay dinero por medio hay problemas siempre. Y aquí van habiendo problemas hasta de confiabilidad o de confianza, porque el que no metió en su alcance de suministro todo lo que correspondía y ahora pide, cuando le piden más plazo y le piden más dinero, pues ya de alguna forma están dando una dinámica en la que será exactamente lo que vale, será más, será menos. Esas dinámicas no suelen funcionar bien en el mundo de los proyectos. Tiene que estar un poco cerrado todo. Y luego sí, hay pequeñas cosas o cosas determinadas que sí, que desarrollos, te puedes ganar a un cliente ofreciendo un desarrollo, una mejora, una implementación en plazos o lo que considere, pero siempre para mejorar el proyecto. Pero el alcance tiene que estar bien claro desde el principio. Habéis hablado de la importancia de los proveedores en cuanto a que vuestra garantía es la garantía de los proveedores. Hay muchísimas empresas, algunas españolas, que han llegado hasta donde han llegado gracias a su red de proveedores. Ujú. De esos proveedores tenemos proveedores que vamos a precio y tenemos proveedores estratégicos en los cuales tenemos una relación más a largo plazo. Para vosotros, ¿qué es un proveedor estratégico? Pues un proveedor estratégico es alguien que aporta una tecnología que no puede aportar nadie más y que va a participar conmigo posiblemente en el proyecto desde la fase de oferta. Y va a estar conmigo en la fase de oferta y luego cuando nos pongamos en marcha vamos a trabajar juntos para sacarlo adelante. Puede ser desde un instrumentista o desde alguien que haya hecho unos cálculos determinados, no sé cómo lo... Entonces, siempre hay alguien que puede ser un proveedor principal en ese sentido. Y antes comentábamos un poco la idea, si realmente para ti en el tiempo y estando en el mercado, esa es una parte importante de tu negocio, igual hasta la tienes que incorporar dentro de tu estructura de empresa, o igual tienes que hacer una compra de empresa, es algo típico hacer, ¿no? Yo me acuerdo del sector aeronáutico, cuando empezó con el tema del compuesto. El tema del compuesto ha llevado un tiempo el ir incorporándose en la fabricación y entrando, pero cuando hace 20 años las empresas empezaron a ver en el compuesto un factor importante y competitivo, lo que hicieron fue adquirir empresas para incorporarlas dentro como algo más de su aportación. Ya no dependían de terceros. Esto puede ocurrir en cualquier tipo de proyectos, ¿no? Es un poco interesante. Entonces, ese tipo de proveedor es uno y suele ser principal. Y luego a partir de ahí tienes en función a volúmenes y a plazos de entrega, porque al final todo se va basando un poquito dentro de lo que es la planificación del proyecto. En función a plazos de entrega vas trabajando más que en función y complejidad de los productos, más que en función a la parte económica, ¿no? Para que los plazos se vayan cumpliendo y el hito acabe en un punto determinado que es el que has comprometido con el cliente, ¿no? Uniendo pues todos los factores, desde la subcontratación, las piezas, el transporte, pues la verdad es que los diferentes complementos y muchas veces incluso no solamente la fabricación a nivel nacional o cerca alrededor tuyo, sino la fabricación en destino de muchos elementos, porque su transporte puede ser complejo también. Entonces depende un poco. Y hay otro tipo de proyectos, que es el proyecto de construcción de un bien de equipo, que es más interno que externo, donde también pasa exactamente lo mismo.
Lo que pasa es que, bueno, pues y quizá si quieres algo menos complejo y dependes más de ti mismo, ¿no? Pero también es un proyecto importante y que va variando de la misma forma, ¿no? Muy bien. Merced, Si ¿qué me tienes que permites, decir? sí, añado un punto a la definición que Felipe está dando. Y para mí es que también un proveedor estratégico es aquel que conoce el producto y tiene el conocimiento que tú no tienes. Al final dependes de Ese él. es. Ese Entonces es. tienes que tratar de integrarlo de integrarlo como un proveedor estratégico y crear alianzas con ellos, ¿no? Eso es. Eso es. En determinados, pues en la fabricación de bienes y equipos, pues hay muchas, que es donde, de oil and gas, que es donde, bueno, donde yo tengo la mayoría de mi experiencia, y considero que en la subcontratación hay proveedores muy estratégicos, como puede ser Ujú. simplemente el pintor. Por eso muchas veces las empresas que se dedican a la fabricación de bienes de equipo tienen su propia división de pintura. Por otro lado, bueno, tienes que estudiar si te interesa o no te interesa, o te interesa más subcontratar lo que suele ser lo habitual, pero aunque parezca que no, es algo muy crítico el recubrimiento superficial de pintura, aislamiento, ignifugado, calorifugado, algo crítico, y normalmente las empresas no tienen el conocimiento. Tienes que buscar a tu proveedor estratégico para apoyarte en él, ¿no? En su saber ejecutar el trabajo, ¿no? Ujú. Perfecto. Merche me la ha puesto ya en bandeja con el tema de la pintura, que casualmente es una actividad estratégica para mi trabajo, ¿no? Entonces, bueno, yo me voy a salir un poco del concepto proyecto para tratar lo que es el proveedor estratégico y voy a ir un poco más allá. O sea, voy a ir a lo que es ya empresa, negocio, ¿vale? Para, de alguna manera, darle estructura con peso específico y de largo recorrido dentro de lo que es el desarrollo de la actividad económica de la propia empresa, ¿no? Entonces, yo me tengo una máxima a la hora de operar, que es que me gusta las ideas sustentarlas sobre datos, ¿no? Entonces, a mí, independientemente de que yo pueda tener la idea de que fulanito, menganito, ciclanito puede ser un proveedor estratégico para mí, primero voy a analizar un poco datos históricos, cálculo de indicadores. Y entonces, a partir de ahí, tengo que ser también lo suficientemente inteligente, entre comillas, para ver qué indicadores estoy realmente manejando y si esos indicadores me ayudan a tomar la determinación de categorizar a determinado proveedor como estratégico, ¿no? Y entonces, bueno, un poco el sistema de gestión que yo puedo aportar es este, ¿no? En este encuentro, que es que yo tengo una serie de indicadores que me permiten a mí, en ocasiones, detectar quién puede ser estratégico y, sin embargo, otros constatármelos como que tengo que seguir contando con ellos para que sean estratégicos. ¿Eh? Y entonces, hay 20.000 fórmulas para llegar a esto, ¿no? La mía va un poco con el volumen de compras que les genero en función del número de pedidos y horas de gestión que eso me pueda suponer. Hay otras compras que son extremadamente voluminosas, con un nivel de gasto impresionante, pero sin embargo resulta ser que en horas de gestión y en horas administrativas para generar un pedido posiblemente utilizan el doble que lo que me puede utilizar un proveedor estratégico cuando el proveedor estratégico me está generando el 80% del volumen de compras, ¿no? Y entonces es un Pareto con el objetivo de ir discriminando quién realmente es estratégico y quién es, con el perdón de la palabra, una compra morralla que no necesita de establecer ningún tipo de esfuerzo ni recurso de negociación adicional y que fluye como si fuese una compra en Amazon, ¿no? Porque con Amazon, ¿quién se sienta a negociar algo? Nadie. Pues un poco los tiros van por esa línea, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí detecto yo que cada vez, por lo menos en mi sector, y esto lo aporto para la gente que pueda estar, digamos, en una actividad parecida o afín a la mía, se detecta cada vez más que el proveedor estratégico puede estar más bien focalizado en lo que es la parte, para mí, de servicios que lo del aprovisionamiento en sí. Y el servicio tiene la ventaja de que es menos volátil a nivel económico en el mercado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de recursos propios de un colaborador
que evidentemente detrás hay una serie de consumo de materiales y aprovisionamientos, que esos están condicionados a los índices de mercado, pero sin embargo lo que es el trabajo y el servicio es menos volátil en el desarrollo de un ejercicio a lo largo de un proyecto o de un ejercicio fiscal o de desarrollo durante un año de la empresa, y puedes establecer, por eso digo que para mí el proveedor estratégico es aquel que se me sale del proyecto y coge ya magnitud de empresa para colaborar en varios proyectos a la vez. Y entonces intento generar con ellos acuerdos de largo recorrido, con suficiente alcance y una durabilidad en el tiempo, en función de lo que el IPC, por decir algo, pueda afectar al acuerdo económico que tengo, ¿no? Lo demás se mantiene prácticamente invariable. Pero sin embargo, para mí, si yo no cuento con ese colaborador, el negocio se va al garete. Y además, tengo que tener también la suficiente valentía de reconocer que yo no soy capaz de traer a mi tejado, a mi negocio, la actividad que él desempeña. ¿Por qué? Porque tiene un expertise de 80 años que evidentemente ni yo quiero heredar ni yo quiero bloquear. Entonces lo mantengo como colaborador. ¿eh? Muy bien. Entonces, otra cosa es, pues eso, el otro que se puede convertir en un elemento traccional, pero fundamentalmente el estratégico es este. Y me salgo, ya te digo, del proyecto. ¿Es un proveedor estratégico tiene que ser un proveedor local? Preferiblemente, mi criterio. Felipe, Pre Facilita mucho las cosas. Facilita mucho, sí. Facilita mucho las cosas. Normalmente se suele buscar cerca. Por cultura, y fundamentalmente a la hora de plantear los temas, por cultura se nota mucho la diferencia. Y bueno, la maniobrabilidad, la capacidad de respuesta, el mover los temas, cuanto más cerca lo tienes es mejor. Es algo cómodo. Si tuvieras a alguien, imagínate a 8.000 kilómetros, ya empezamos con que tienes que tener videoconferencias, viajar. Ahora se ha puesto muy de moda la videoconferencia, que es muy utilizada para todo, pero tiene sus carencias. No siempre es posible que el resultado de una videoconferencia motive o genere el mismo grado de implicidad en los temas que una reunión personal viendo el problema de primera mano o la solución a una propuesta determinada a un cliente determinado. Entonces, siempre los elementos principales se suelen hacer cerca de casa. Uh -huh. Para mí, totalmente, totalmente. Es lo que decís, ¿no? El proveedor que está a 8.000 kilómetros de distancia es imposible, por mucho que hagas un Teams o una videoconferencia, que venga y se empape del problema y lo vea y te dé las soluciones. El No, marco de confianza no es el mismo, No es el evidentemente. mismo. No, no. ¿cómo os afecta el tipo de interlocutor que os vaya a visitar? ¿En qué sentido puede ser una muestra de interés real de una empresa para trabajar con vosotros? Es decir, ¿qué tipo de interlocutor esperáis cuando una empresa quiere hacer negocios con vosotros? para mí, si queréis empiezo yo esta vez, Eh, para mí es un interlocutor que sea cercano a ti, que aporte y sobre todo que sea técnico. Nosotros creo que todos nos movemos en un ambiente que se necesita ser muy técnico y el interlocutor tiene que saber darte las soluciones. No puede venir simplemente en un rol de comercial. Para mí es muy importante que sea técnico, proactivo, que dé soluciones, obviamente, y que sea resolutivo, que tenga capacidad de resolución. yo diría que cómplice. Tiene que ser alguien que esté contigo a todo, a sacar adelante el proyecto hasta el final. Si alguien viene en Pero, esa línea, a trabajar. mm, Ya. mm. Si solamente viene a vender, empezamos con otras historias, estamos hablando de cosas a nivel de precio, entonces estamos hablando de otra cosa. Pero Felipe, con cierta autoridad, ¿no? Autoridad, quiero decirte que Hombre, Eso por yo supuesto. quería apuntar eso, ¿no? Yo, como me toca negociar a diario, eh, a mí, si algo me desbarata una negociación, es la incapacidad de decisión. ¿verdad? Entonces, yo necesito que independientemente de todo, el bagaje técnico que pueda haber detrás, como apunta Merche, que es fundamental, porque es necesario entenderse y hablar el mismo lenguaje a nivel técnico de lo que tú vas a comprar o a aprovisionar o a subcontratar, pero que la persona que tengas delante a la hora de negociar
tenga capacidad de negociación. Y por encima de eso, que lo que negocie tenga capacidad de decidirlo y de cerrarlo en ese momento. Porque si entonces viene de eslabón de la cadena de la toma de decisiones, entonces ya el marco de confianza evidentemente no estamos tratando con los interlocutores válidos. Y hablando, por ejemplo, del punto que se me quedó pendiente y que enlaza con este, que lo que es el proveedor local, aunque esté 8.000 kilómetros, también puede ser un proveedor local, porque depende de a dónde vayas, dónde tengas una filial, dónde tengas un negocio montado, dónde tengas el proyecto y dónde tengas, digamos, una sucursal. Entonces, empresas como la mía, que tiene delegaciones en Perú, delegaciones en algunos países de Europa, ha tenido presencia en Reino Unido, ha tenido presencia en México, y ahora tienen Portugal y cosas por el estilo, independientemente de las diferentes, aquí les llamamos centros de continuidad, tenemos en Galicia, en Tarragona, en Cartagena, en las nucleares, el proveedor local, independientemente de que yo esté a 8.000 kilómetros como director de compras, el proveedor local es el que está allí, en Trillo, en Cofrentes, en Barcelona, en Tarragona, en Cartagena, en Filipinas, en México, en Lima, en La Pampilla, allí está el proveedor. Y estamos hablando de proveedores locales que aunque en mi radio de acción están un poco lejanos geográficamente, pero no dejan de tener el matiz de local en el entorno en el que se manejan, y eso precisamente es la parte que hay que aprovechar y establecer el marco de confianza y tratar con ese tipo de entidades, pues es la que te permite llegar a una toma de decisiones con carácter inmediato, ¿no? Que no sea el de General Electric, que me encuentro yo en Lima, y que tiene que decidir el que está en Houston. Imagínate tú. Entonces ya no hacemos carrera. ¿Verdad, Felipe? No hacemos carrera, no. Necesitamos tomar decisiones en el momento, eso es evidente, sí. Lo que pasa es que todo tiene un punto, porque en una negociación ya sabes que hay diferentes steps, hay diferentes pasos. Lo que es importante es que esté enfrente entienda cuál es el momento de la toma de decisión y quién tiene que estar ahí. ¿Vale? Efectivamente. Y bueno, normalmente suelen estar. En general la gente suele estar. No siempre, pero suele estar. Entonces, Mira, por apuntar un chascarrillo aquí, ujú. un evento internacional o un incidente internacional que se ha producido hace unos días, la delegación de Putin que tenía que ir a Turquía a reunirse, no mandó a los primeros espadas, mandó a gente de segunda línea y lo hizo con toda la intención del mundo, Efectivamente. ¿eh? Porque también hay que ver las negociaciones, en qué estado se producen y a quién envías a la negociación. Efectivamente. Entonces, para mí es un indicador que cuando a mí me mandan a uno que no tiene toma nivel de decisión, por mucho conocimiento técnico que tenga, es que realmente el interés no denota una, o sea, una profundidad o una intencionalidad, digamos, de carácter contundente, para establecer, digamos, un negocio y convertirse en, digamos, en un colaborador estratégico Eso, contigo, ¿no? eso. Ujú. Eso Porque es lo ya que te permite. está marcando ya cuando el colaborador o proveedor te marca una barrera que no te manda, Eso es. digamos, al que tiene que participar, digamos, en ese acto, en ese encuentro que se produce, eh, dices, vale, hago la operación contigo, la cierro y se acabó, pero ya, o sea, hasta que la Si es- providencia no se vuelva a encontrar en el camino. Eso te iba a decir, si estás obligado y no te queda más, Eso, porque hay momentos en los que eso, estás obligado. pero Tienes esa necesidad y tu posición es de esa, la de necesidad de hacerlo y tienes que eso, hacerlo. eso, Pero eso, si no, ya has hecho una preselección también de proveedor. eso, sí, Y sí, en este sí, caso lo llevas a segunda línea, ¿no? Pero eso es es. así, efectivamente. Sí, sí, Merced, así se trabaja. qué- Merced, qué importante ellos apuntan, ¿no? Los primeros contactos, el que os den buena impresión, ¿no? Tú, Muy importante. Importantísimo. cómo percibes eso, ¿no? Cuando realmente lleguen que quiere trabajar contigo y tú percibes interés. Eh, Importantísimo. Y sobre todo cuando eres tú el que vas a él, no él, porque bueno, obviamente Eso es importante, Merce. Muy cuando eres importante. tú el que vas a él y esa persona o ese suministrador muestra un interés de colaboración, es ya un punto muy grande para ellos, ¿no? Para mí, es el que cuando te empiezan a las largas, tienes que llamar, insistes porque muchas veces, como decimos, es el
cuántas veces pasa, ¿no? Que es el único proveedor que te puede realizar ese trabajo, a lo mejor en Europa, y si no, te tienes que ir a Estados Unidos, y obviamente por el tema logístico ya no, no es tan rentable. Esa primera imagen es muy, que te pongan al frente o te pongan en contacto con la persona que de verdad te puede dar soluciones y atender de manera correcta es muy importante. Ignacio, estamos poniendo en valor a la persona que tenemos enfrente cara a cara, ¿eh? Sí, sí, Tela. sí. Ojo, ¿eh? Lo importante que es para nosotros. Para mí en la compra, si bien es importante lo que tiene detrás, me refiero al edificio, sus máquinas, sus grúas, su gente, esa persona tiene el empaque y es capaz de ser cómplice del proyecto, y yo voy con ella. Sí, sí, es así. Pues fijaros el mensaje Y que esto estáis está cambiando, ¿eh? Esto trasladando. está cambiando. Yo creo que esto está cambiando. Te acuerdas de Jesús Soto, verdad? Me dijo una frase un día en Mecánica de la Peña que a mí se me quedó aquí. Me dice, Héctor, las empresas son las personas. Exactamente. Es así. Y entonces, y no tienen corazón. Bueno, es así, es así. Ese es el mundo real, ¿no? En el que vivimos. Lo que pasa es Cuando que está hablamos, cambiando, hay muchas cosas que están cambiando, ¿no? Y bueno, pues tenemos que adaptarnos a ellas. cuando hablamos de esto de la confianza, de todo eso que percibimos de alguien que, que puede, que nos puede ganar que puede tener nuestra aprobación, que percibimos que quiere, que tiene interés. Pero eso no se consigue de la noche a la mañana, ¿no? Quiero decirte que cuando vosotros, No, no. bueno, vosotros cuando, me imagino que no se enterará muy bien, cuando ya tenéis los negocios ya firmados, que os aparezca una cantidad de amigos, de visitantes, de empresas, me imagino que apreciaréis cuando no hay negocio y cuando lo estéis buscando, ¿no? Colaboración del proveedor para ayudarte a encontrar negocio también es importante. Ellos están Ujú. en el mercado también y saben decirte dónde puede haber oportunidades muchas veces, pues porque le están esa confianza que puedes llegar a generar con ellos. Una frase muy bonita que a mí me dijeron hace años fue, "Berce, es que siempre coges el teléfono". Digo, ¿cómo no te voy a coger el teléfono? Dice, no siempre los compradores cogen el teléfono. Bueno, pues quizás por eso yo siempre, y si no lo cojo, devuelvo la llamada, para lo bueno y para lo malo, y hay que saber darles el Efectivamente. feedback y bueno, ayudarles también a mejorar y a detectar dónde puede haber un error y dónde puede haber una oportunidad. Joder, si tú coges dos ofertas, tienes que comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Y si hay un 50% de diferencia, uno de los dos está equivocado. Eso está Sí, claro. Hay que exacto. buscar ese. No, no consiste en hacer que el otro, para mí, hacer que el otro se equivoque, sino en ayudarle a detectar dónde puede haber un error, porque el error al final te va a afectar a ti, te Es va a llevar a ti, tu proporcionarle a él una proyecto. oportunidad de mejora. Claro, claro. Efectivamente. ¿Eh? Y pues eso, muchas veces los proveedores son los que también te abren puertas y te llaman. ¿Estás pendiente, tu departamento de comercial está pendiente de esta oportunidad que está saliendo, de este proyecto? Bueno, es importante tener esa relación No, con pero ellos, ¿no? además, Merche, yo voy a apuntar una cosa a lo que tú dices, que es fundamental. Eh, Hay proveedores que, a ver, casi siempre, no lo voy a decir con carácter absoluto, casi siempre los que van en la avanzada de la tecnología son los propios proveedores. Ujú. Entonces, a veces a mí me visitan, me imagino que te pasará lo mismo, trayéndome un nuevo producto que puede ser interesante para mis proyectos. Pero sabes lo que yo les digo, ¿no? En ese momento digo, yo no te puedo comprar esto porque yo soy un responsable de compras. Ya me encantaría ser también el que ayude y colabore con el departamento de I+D, pero al ser esto, digamos, un elemento, una novedad tecnológica en determinado producto, a quien le tienes que vender la burra es al que me contrata a mí, Claro, que siguiente. es al cliente final. Entonces, cuando tú seas capaz de vender este artilugio en Petronor o en Repsol, donde sea, ¿eh? Y Repsol sienta la necesidad de que necesita del artilugio, y entonces tú me tracciones a mí, porque soy el que lleva el proyecto para que tu artilugio entre en la parte de, digamos, de la cartera de suministros, pues entonces me estás ayudando a tener negocio yo, ¿eh? Y al mismo tiempo estás ya logrando tu objetivo, que es colocar en el mercado el avance tecnológico que tú me estás proponiendo, ¿no? Entonces, ahí hay que crear un tándem.
¿eh? Y entonces Mm, siempre redirecciono, pero es fundamental y además siempre atender a la gente, abrirle la puerta, ver qué te ofrecen, ¿eh? Y evidentemente las empresas hoy en día que no tengan, digamos, personal, no voy a decir un departamento, personal dedicado a desarrollo de negocio que vaya en la línea de las novedades tecnológicas en el mercado, yo creo que puede estar condenado al fracaso, ¿no? ¿Eh? ujú. Porque precisamente en ocasiones lo que hago yo es, como comprador, o sea, promover el negocio desde la actividad de compras. ¿Eh? Es que de Y, ahí sale. y creando una sinergia de que yo no soy el que voy a cerrar el contrato de colaboración con este colaborador precisamente para comprarlo, sino es para poder traccionarlo y abrir una nueva línea de desarrollo, ¿no? A nivel de proyecto, a nivel de empresa, lo que tú quieras. Claro. Pero van Y por ahí los no, tiros. eso, no os olvidéis que aunque a nosotros nos visitan los proveedores, somos nosotros los que salimos a buscarles. También, Que hay también. gente que se cree, no, es que ellos están esperados sentados en una mesa esperando. No, No, no no, te no, no. equivoques. Para Y nada. te, y Si te voy como a decir una comprador no cosa. sales a buscar lo que necesitas, Te voy a decir una cosa, me voy a ir al otro extremo, ¿no? Yo también me encuentro proveedores que cuando se les llama a concursar en determinado proyecto, te dicen que no, porque no ven la posibilidad que tú tienes de ser triunfador en la adjudicación de ese proyecto. ujú, Pues no quieren gastar tiempo en esa fase. Exactamente. No, y hay alguno que te dice, si quieres que te prepare la oferta, me paga 50 euros, por decir algo, ¿no? Porque Bien. de todo hay en el sí, mercado. Y, ¿Y qué pasa? Que entonces ya cuando tienes el proyecto adjudicado, entonces son los más buenos del mundo y aparecen por allí. Y en vez de tú haber ido a buscarles a ellos, son ellos los que te vienen a buscar a ti. Y entonces, bueno, ahí apelo al feeling que tengas, a la compasión o a la venganza, porque esto es así, desgraciadamente, ¿no? sí. ¿Eh? Y entonces hay gente que se afianza como compañero de viaje prácticamente para toda la vida y hay gente que la mides ya, ¿eh? Con un nivel Interés. de que entras aquí cuando realmente sea interesante para la empresa y porque no puedo, o sea, me vienes prácticamente designado. ¿Eh? Ujú. Y entonces, bueno, Pero ¿no creéis que eso, la colaboración a fondo perdido tampoco podemos esperar? Es decir, las empresas van muy ajustadas en recursos y lo que no Ujú. podemos pretender es que tengan una dedicación total y abandonen las tareas que tienen que hacer. Quiero decir que debería de haber un marco con un papel firmado para que nos acordemos de que si salen los negocios, pues nuestro proveedor estuvo con nosotros y nos ayudó, que el tiempo pasa y luego se nos olvidan muchas cosas. Yo ¿No creo que veis lo razonable que haya fórmulas de colaboración para que de alguna forma, si no es hoy, sea mañana cuando les paguemos? a fórmulas de verlas, haylas. colaboración o Ah, ah, ética, ¿no? O sea, aquel que participó en la fase comercial tiene que tener derecho sí o sí a participar en la fase de adjudicación. Para mí es Prescindible. imprescindible. O Es sea, si imprescindible. no, a la siguiente no No va a va a participar. colaborar. Y es que se necesitan, en fase comercial se necesita que nuestras empresas subcontratistas nos aporten en las compras estratégicas su conocimiento y bueno, su claro, información y sus datos. Y es muy importante conocer a quién pidieron en fase comercial y en fase de adjudicación solicitarles, por Ujú. supuesto. E incluso voy más allá, recordarles qué proyecto es el que están ofertando ahora. Acuérdate que ya, porque cuántas veces tú no sabes, les paras, esto te lo oferté, ¿te acuerdas? ¿Te lo ofertaría? Pues sí, es que vete de mano ya, diré, este es el proyecto en el que participaste en fase comercial y tu referencia es esta. Estamos en fase de adjudicación, dame estos son el alcance final y es indiscutible para mí que tengan ese derecho a participar. O sea, no puedes sí, contar con Sí, ellos a sí, posteriori si no lo haces así. entiendo que sí hay una continuidad con ciertos proveedores, si tenéis una regularidad en el trato, si ya hay reuniones con proyectos en curso, entiendo que es mucho más fácil atacar futuros proyectos con ellos. Quiero decir que al final en las reuniones se puede hablar de lo de hoy y se puede hablar de futuras, bueno, de proyectos, hacerles consultas, es decir, ese tiempo que invierten, hacer un mix. No sé si...
Sí, Sí, me sí, entiendes. porque sí, sí, al final como comprador no eres comprador de un único proyecto, eres comprador de muchos proyectos. Tienes que conocer pues qué proyectos de pintura vas a tener, qué proyectos de fabricación de estructura vas a tener y tratar de unificar y buscar la mejor solución para poder involucrarlos y conseguir, y para mí es la forma de conseguir precios. Todos los márgenes que se manejan en la industria los conocemos, son mínimos. El proveedor que te está dando una oferta, su margen tampoco puede ser, porque si no se queda fuera del mercado. Pues a lo mejor buscar esa sinergia de unificar para evitar tiempos muertos, para darle continuidad, para tener la posibilidad de, por su parte, acopiar más cantidad de materiales y obtener mejor precio. Como compradores no de un único proyecto, sino de todos los proyectos que están en marcha, es importante conocer esa información con tiempo y usarla, jugar con ella para negociar con tu proveedor, ¿no? Quizá lo ideal ¿Sí? para nosotros como compradores sería tener suficientes proyectos a lo largo del año o de los años que nos permitan ir incorporando a todos nuestros colaboradores para darles continuidad en sus trabajos e ir mejorando. Imagínate que tienes tres proveedores y tienes suficientes proyectos para tener a los tres proveedores continuamente ocupados. Eso sería lo ideal. Desgraciadamente no siempre ocurre, ¿eh? No. Pero eso sería la situación ideal para mantener esa relación. Y luego hay que tener en cuenta también que muchas veces, pues en fase de oferta esta es una condición de presupuesto y en fase real, cuando empiezas a trabajar con el proyecto adjudicado, estás en otra condición distinta y que te puede dar un vuelco total hasta el punto de que no puedes utilizar tus fuentes de suministro habituales porque está en otro nivel, el nivel de precios, y tienes que buscar otro tipo de soluciones. Otros proveedores, igual tienes que buscar proveedores fuera o lo que sea. Hay ocasiones que esto también ocurre, ¿no? Entonces no siempre es fácil. O No siempre es estalla una Felipe, guerra. O por estalla fin. una guerra. Exactamente. mm, Sí, sí, efectivamente. Es que se dan una serie de circunstancias muy diferentes. La, ¿tenéis alguna vez, y la fuerza mayor. sí, perdonadme un poco por el término que voy a usar, ¿no? Que es chantaje? ¿Tenéis con ciertos proveedores que de alguna forma os están suministrando algo que puede ser commodity, que puede haberlo, que hay varias opciones en el mercado? ¿Tenéis alguna relación donde hay una compraventa de materiales y a cambio de una compraventa que es una compraventa donde hay muchas opciones por parte vuestra, lo que buscáis es más información, más servicio a cambio de, de contar con ellos en materiales bueno, que están en el mercado? ¿Hay algo de esto? Es decir, no vais a pagarles por cierto asesoramiento, va implícito en la compra de un suministro. La palabra que has utilizado, chantaje, la verdad que a nivel personal, yo afortunadamente nunca le he tenido que, digamos que ese acto en sí lo he tenido que, digamos que soportar o sufrir, afortunadamente, ¿no? Sé que hay situaciones en las que eso se ha producido, compañeros de profesión, colegas en otras empresas, sí que han podido sufrir algo parecido, pero yo creo que también mucho va, y voy a entrar en el terreno personal, en lo que tú proyectes de cara al proveedor, ¿no? Y al negociador. La integridad, la honestidad, la transparencia con la que tú trates los negocios, ¿eh? Y siendo totalmente honesto y transparente en lo que es la transmisión de la información que tú necesitas y planteando con todas las cartas boca arriba sobre la mesa para cerrar determinadas operaciones, yo creo que el Aquí, que dude ante una situación así de que no hay otra cosa que a desarrollar el negocio de manera honesta, y por el beneficio de las partes sin prebendas, digamos, a nivel individual, pues yo creo que eso sobra no, lo demás, ¿no? no lo he Entonces, visto nunca. No, ¿eh? A mí no me ha tocado, no, a mí tampoco, no lo he visto afortunadamente. nunca. No. Muy bien. Sí es cierto que hay veces que hablabas de proveedores iguales, con productos fáciles de encontrar en el mercado, que en momentos determinados te puede interesar uno más que otro,
por diferentes motivos. Muchas veces compramos los materiales y no los podemos almacenar. Y los compramos a alguien que tiene la capacidad de almacenar y retenernos los productos durante un tiempo determinado, que es un producto estándar, y le damos Ujú. cierta ventaja adicional, porque da esa opción y no supone un coste. Hay gente que ofrece cosas en ese sentido, pero nada más. No, Un no. servicio, eso. Es un servicio, Cuando estáis efectivamente. en esa línea de comunicación, os cuentan los proveedores os cuentan todo lo que hay que contar y cuando lanzáis una RFQ os hacen todas las preguntas que os tienen que hacer, os ponen todos los peros que os tienen que poner, os avisan de todas las posibles contingencias que pueda haber o eso se deja un poco en el aire. A ver, eso es una, a mí es algo que llevo muchos años luchando con ello y yo siempre les digo que los problemas hay que ponerlos en fase de compras, en fase comercial, no en la fase de ejecución. Eh, yo hace años, y me imagino que seguramente tanto Héctor como Felipe utilizaréis algo parecido, empecé a lanzar con las ofertas una hoja de desviaciones y es todo lo que te desvíes va a quedar ahí recogido, va a quedar ahí Eso. recogido, vas a poner que, y va a ser un elemento, un documento vivo, hasta que el documento no esté aprobado por ingeniería, por compras, por jefe de proyectos, no se va a lanzar la compra de esto y es un documento contractual con el pedido. Tal cual, Porque los problemas hay que ponerlos al principio, no al tal final. cual. Eso Los es. problemas al final siempre surgen. Cuando tú estás ejecutando, y yo pienso pues en lo que más subcontraté, que fueron los recubrimientos superficiales, cuando tú estás ejecutando un aislamiento, una pintura, siempre surgen problemas, pero problemas que a lo mejor no puedes prever. Ahora, todo lo demás, incompatibilidades, productos con un plazo de entrega alto, discrepancias con las especificaciones, eso se tiene que detectar en fase comercial y hay que Antes aclararlo de la adjudicación. en esa Exacto. fase. Y a mí aquella hoja me salvó vidas. Es más, puedo decir que cuando empecé a lanzarla a alguno de mis proveedores de confianza y estratégicos, Te asustaron. no les gustaba y ahora están encantados. Yo, pero sí es una ventaja para ti y para mí, porque Sí, sí. queda todo escrito. No vas al final surgiendo, sacando dudas de la manga, no. Tú para ofertar tienes que saber cuáles son las dudas. No puedes ofertar algo que te pueda suponer luego un extra coste inmenso, porque lo estás ofertando, lo estás incluyendo. Entonces, el problema va a ser tuyo. Y yo creo que es muy, muy importante transmitir eso a nuestros proveedores, sobre todo en determinadas compras. Sí, Ujú. sí, Claro, es que así es. es una expertise que luego a futuro, en la reunión de lanzamiento de proyecto, te permite saber dónde van a estar las dificultades y se adquiere con el tiempo. No se sabe todo el primer día. Eso se adquiere con el tiempo, Sí, efectivamente. sí, sí. Ujú. Son, son, Yo, son, son- Perdona, en mi caso, Héctor, perdona, perdona, que sí, te quería hacer una pregunta. dime. Eh, porque tú siempre estás trasladando la importancia de la planificación. Sí, sí, sí. ¿Saben los proveedores la importancia que tiene para vosotros la planificación? Es decir, cuando les surgen contratiempos, ellos os avisan en un primer momento, intentan arreglaros sin deciros nada para que no pierdan imagen frente a vosotros. Sí. Eso, Te, te ¿cómo deberían cuento, de tratarlo? ¿Cómo deberían hay tratarlo? de Cuando todo hablas en la viña del de Señor. transparencia ¿Eh? y de confianza. Hay de todo en la viña del Señor. Desde compras, los que nos dedicamos fundamentalmente a trabajo de compras vinculadas a proyectos, va por delante que si ya yo empiezo a negociar una condición contractual que se llama penalización por incumplimiento de plazo de entrega o por lo que sea, eso es porque tiene que estar sujeto a unas fechas totalmente planificadas en la ejecución del proyecto. Esto te obliga a que el proveedor conoce desde el minuto cero las fechas en las que tiene que cumplir. Y se tiene que él evaluarse para saber si es capaz de, en el plazo que tiene para ejecutar tu pedido, él realmente tiene las potencialidades y las capacidades y la organización necesaria para cumplir. Entonces, hay algunos que son totalmente honestos y te dicen, lo siento, pero el barco se ha quedado atascado en el canal de Suez y no llegan los codos. Me ha pasado, ¿eh? Hace un mes me ha pasado. Ujú. Me avisaron de que se había atascado el barco y que no llegaba. Y no voy a decir el nombre del proyecto, pero es un proyecto estratégico importante que en estos momentos está vivo, ¿eh? Y estamos ahora mismo
o sea, Buscando una alternativa. y duplicando turnos de ejecución con un plan de aceleración. Fíjate lo que supone desviarse de la planificación, ¿no? Para llegar a buen puerto con la finalización del proyecto y arrancar cuando toca. Y sin embargo hay otros que no te lo dicen. Entonces, ¿qué es preferible? ¿Que no te lo digan o que te lo digan? A veces, según la magnitud del proyecto, y aquí tiene mucho que ver la dirección de proyecto y compras, evidentemente, tiene que alertar, es la función que nos toca, alertar de que en función de la magnitud del proyecto, esto yo lo tengo procedimentado, que es importante tener estas cosas establecidas en procedimiento. Yo cuando digo, tengo niveles de compras y entonces cuando yo entro en un nivel 2 que esto ya va por el monto económico, el alcance que tenga, la duración que tenga la ejecución y demás, digo, si aquí vamos a establecer un plan de compras en un nivel un poco ya superior, hay que crear también estructura interna en el departamento de compras que no es una estructura permanente ni mucho menos. Estos son elementos que entran y que salen. Incluso se puede externalizar esta función, que es la de un activador, que es el que le va a estar siguiendo y pisándole los talones al proveedor. Esto, hay proyectos en los que resulta rentable, proyectos grandes, resulta muy rentable tener esta figura, porque esta figura precisamente es la que te va a anticipar cualquier tipo de desviación que pueda haber en la planificación y si vas a cumplir o no. Y en otros proyectos, a veces que son más pequeños y no pones a este personaje, te quedas en las manos de la confianza y el nivel Claro. de comunicación que tengas con el proveedor. A ver, por eso te digo, de toda la viña del Señor. En la mayoría de los casos avisan, porque saben que tienen unas penalizaciones encima y que quieren de alguna manera, si son realmente honestos y listos también, de anticiparse ellos al problema diciendo, fulano, me he encontrado con esto que incluso puede ser un motivo de fuerza mayor al que tengas que recurrir a nivel jurídico. Y entonces intentar de buenas maneras entre las dos partes paliar la situación. Pero la planificación evidentemente es un hilo conductor. No se puede renunciar a ella, bajo ningún concepto. No, no es dinero. Es Lo mucho que se dinero queda. lo que va en un proyecto con un incumplimiento Y del por proyecto. muchas penalizaciones que haya y por muchas condiciones contractuales coercitivas, con el buen uso de la palabra en una relación contractual, esos medios paliativos no te aseguran que todo se va a quedar resuelto. La pérdida la vas a tener. No me la duda. Estás paliando un poco el dolor, pero no es la total cura, ni mucho menos. ¿eh? Es así. No sé, Merce, o Merce, si tienes algo que apuntar aquí. Es imprescindible la planificación para mí, o sea, Mm. pero desde lo que dices tú, desde el principio, que luego hay replanificaciones, obviamente, Oh, pero, pero tienes que partir de algo, tienes que mm, partir de algo y la importancia que tiene lo que estás contando de que tu proveedor te avise de los contratiempos importantes, te avise y al mismo tiempo te dé la solución, o te dé una sí, sí, propuesta, o te dé el feedback de en qué está trabajando para solucionarlo, ¿no? Es importante conocerlo, muy importante. sí, sí, Si os parece así bien, es. Sí. si os parece bien, terminamos esta webinar. Yo os pediría a cada uno, pues, una, una sugerencia, una recomendación, una petición en, en este contexto, ¿no? De cómo encarar las compras por proyecto. ¿Qué les aconsejaríais, qué les diríais, qué les solicitaríais a vuestros proveedores? Algo que penséis que hay oportunidad de trabajar con vosotros si, si vienen con este mensaje que les trasladáis a ellos. ¿Qué recomendación o qué sugerencia les haríais? Merce, Bueno, yo casi que lo resumiría rápido. Transparencia y compromiso. bueno, Ujú. bien. Conciso Y Conciso y claro. claro, ¿no? y bien, y claro, y potente. Felipe, Yo me gusta esa complicidad. Me gusta que el proveedor que quiera trabajar en un proyecto y colaborar con nosotros
que viva el proyecto con nosotros, que lo conozca desde el principio y que sea partícipe de él, en la responsabilidad y en el cumplimiento. Porque eso es el futuro. Cumplir uno te da paso a otro y a otro y a otro sucesivamente. El Ujú. cumplimiento lo único que hace es cerrarte las puertas. Y yo en la línea de Merce también y un poco Felipe, habéis hablado de transparencia, complicidad, y yo voy a aportar el otro ingrediente que es fundamental, que no se pierda la confianza, el marco de confianza. Ese hay que mantenerlo, porque si perdemos la confianza, o sea, cuando un proveedor se te torna poco fiable, No hay nada que hacer. es una desgracia, sobre todo si lo tienes categorizado ya como estratégico, hablando de proveedores estratégicos, ¿no? O sea, el marco de confianza es fundamental también. Ujú. Pues muy bien. Con estos tres mensajes que habéis lanzado, os agradecemos mucho que nos habéis ayudado a organizar esta webinar. Yo me quedo con una frase que creo que no sé si lo ha dicho Héctor: las empresas son las personas, no sé quién lo ha dicho, Sí, Sí, Héctor. sí, yo. y, Que no es mía la la verdad, frase, ¿eh? No es mía, ¿eh? Es sí, heredada, sí, 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 pero es una sí, sí, máxima. sí, sí. Y es por eso, si los que nos están escuchando, pues que piensen que ellos son lo verdaderamente importante, no las Efectivamente. empresas para las que trabajan, sino ellos mismos pueden representar toda la confianza de un cliente, como vosotros. Ujú. Así es. Somos la Efectivamente. cara visible del negocio. Eso no se puede olvidar. No No, se puede somos los olvidar, ¿eh? representantes de la empresa, efectivamente. Muy de Pues muy acuerdo. bien. Muchas Oye, un gracias. placer, colegas, ¿eh? Igualmente, Muy Igualmente, enriquecedor. Sobre sí, sí, todo, sí. me ha llamado muchísimo la atención y me satisface enormemente. Por ejemplo, Merce, que se dedica, tiene una actividad que es bastante diferente entre a lo que estamos acostumbrados Felipe y yo, que tengamos tantos puntos en común, como- sí. ¿eh? Y tengamos tantas dinámicas de trabajo que estén alineadas en la misma línea de gestión. Eso me ha dado mucha tranquilidad, Merce, que lo sepas, Gracias. ¿eh? Y me satisface muchísimo, la verdad. Que por lo menos entre compradores, oye, seamos capaces de entendernos, comunicarnos y hablar de los mismos problemas, de las mismas dolencias y de buscar soluciones de manera común, ¿eh? Y esto es para todo el universo. Sí. Ujú. Muy bien. Bueno, pues nada, que paséis un buen fin de semana y nos vemos en la siguiente. Eh, Igual para a todos. Igualmente, pasar calor. Muchas gracias por vuestro tiempo. afortunadamente.